Bueno, nosotros somos Daniel Santana y Manuel Asensio. Le estaremos hablando sobre los ejercicios de valores máximo y mínimo y métodos de Lagrange. En el primer ejercicio vemos cómo dice calculen los valores máximo y mínimo locales y punto a punto silla de la función. F, x, y igual a y3 más 3x cuadrado y menos 6x cuadrado menos 6y cuadrado más 2. Primero se procede a buscar la derivada parcial con respecto a x, donde podemos ver que 3x2y sería 6xy menos el 6x2 sería 12x. Y la derivada parcial con respecto a y, que sería el y3 sería 3y2, el 3x sería 3x2 y y sería menos 12y. Luego se procede a calcular el valor de f de x igualado a 0, donde podemos ver que dice 0 igual a 6xy menos 12x, por lo tanto x es igual a 0 o y es igual a 12. Lo mismo se hace con f de y igual a 0 y se resuelve, donde vemos que 0 es igual a 3y2 más 3x2 menos 12y, que por lo tanto y2 menos 4y es igual a menos x2. Bueno, usando el valor de x establecido anteriormente, sustituidos en f de y, los dos primeros puntos localizados son 0,4 y 0,0. Como vemos, f de y es 0,y igual a 3y2 menos 12y igual a 0. Por lo tanto, y es igual a 4 y y es igual a 0. Luego, igual que en el paso anterior, pero esta vez utilizando y igual 2, que resulten los valores extremos localizados en 2,2 y menos 2,2. f de y, x,2 es igual a 12 más 3x2 menos 24 igual a 0. Por lo tanto, x igual a 2 y x igual a menos 2. Luego se procede a usar la solución general para la derivada de segundo orden. Como vemos, f de x es igual a 6y menos 12, f de y es igual a 6y menos 12 y fxy es igual a 6x. Usamos la fórmula de la segunda derivada, como dice aquí, d igual a f de x por fyy menos corchete fxy al cuadrado. Se puede ver como aquí se procede con d 0,4 igual a 144 y fxx 0,4 es mayor que 0. Luego d 0,0 es igual a 144 y fxx 0,0 es menor que 0. Luego d 2,2 es igual a menos 144 y d menos 2,2 es igual a menos 144. El resultado sería 0,4 como el local mínimo, 0,0 como el local máximo, 2,2 y menos 2,2 como los puntos de silla. Muchas gracias y ahora le cedo el control a mi compañero Manuel Asensio. Bueno, procedo ahora a compartir. Bueno, yo voy a hablar de los multiplicadores de Lagrange. En este problema vemos que nos piden que utilicemos los multiplicadores de Lagrange entre los valores máximo y mínimo de la función sujeta a la restricción o las restricciones dadas. Vemos que f de x, y, z es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado con la restricción de x a la 4 más y a la 4 más z a la 4 igual a 1. Procedemos a ver los vectores gradientes que son vector gradiente de f, vector gradiente f, x, y, z igual a lambda, vector gradiente g, x, y, z. Como podemos ver, el vector gradiente f es la parte inicial, que no es la restricción, y g es la restricción. Pasando a ser vector gradiente f, x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado igual a lambda, vector gradiente x a la 4, y a la 4, z a la 4. G
X y Z tiene que ser igual a K y Y, entonces K viene siendo esto, en este problema. Entonces, Y, X a la 4, Y a la 4, Z a la 4 es igual a 1. Para encontrar la ecuación tenemos que encontrar la f de x, fy, fz, que eso va a ser igual a lambda gx, fy igual a lambda gy, fz igual a lambda gz. Eso es la derivada de x, la derivada de y, y eso igual con gx, gy, gz. Entonces pasamos a igualarlo y tenemos un medio 1 entre 2x al cuadrado igual a 1 entre 2y al cuadrado, 2z al cuadrado y seguimos reduciendo hasta llegar aquí. Y aquí para encontrar un valor igualamos todas las variables a una. Hacemos eso y encontramos a 3x cuadrado igual a 1. Buscamos a x, despejamos a x y encontramos que ya es raíz cuarta de 1/3. Entonces todos los valores van a ser a raíz cuarta de 1/3. Y con esto, reemplazando este valor en lo que no es la restricción de la primera parte, podemos ver que si reemplazamos todo esto, tenemos 3 raíz de 1/3 y esto nos da a raíz de 3. Como no tenemos una forma exacta de como en esta parte no hay ninguno igualado a 0, o sea, ninguno es 1, todos son diferentes de 0, tenemos que igualar 2 a 0 para poder encontrar el mínimo. Siendo que si igualamos cualquiera de estos dos a 0, encontraremos el mínimo de cualquier forma, siendo que el máximo es raíz de 3 y mínimo es 1. Gracias.